Hay un tema que a la gente le preocupa muchísimo, ¿no? Y yo, antes de nada, quiero deciros que todo lo que voy a decir de ahora en adelante me baso solo y exclusivamente en la experiencia y en mi mentor, que me ayudó muchísimo para definitivamente darle un sentido a muchas cosas. Aunque ya desde muy pequeño sabía que el tema de la muerte era un problema que me preocupaba. He vivido la muerte muy de cerca, en segundo plano, muy directamente en mí, y entré en un conflicto donde mi pregunta era, ¿para qué vivir, no? Y eso no me dejaba evolucionar personalmente. Ya vengo de atrás con la aceptación de la muerte. Dejadme deciros que para mí es un concepto egoico. Para mí el cuerpo es una parte material que está prestada para tener X experiencia. Y para mí la vida se basa en experiencia. Y normalmente mucha gente dice lo mismo. Es ley de vida, es ley de vida. Sí, pero en la aceptación y la asimilación de la muerte, no digo de la enfermedad, porque eso es otra cosa que voy a hablar ahora mismo. No hablo de la enfermedad, sino el paso a desaparecer lo material. A la gente le cuesta mucho trabajo. La mente nos controla. Si no olvidamos, no olvidar, es que tengo que dar muchas explicaciones, pero bueno, hay partes donde realmente ni siquiera estamos conscientes, donde nos apegamos a muchas cosas. A los pensamientos, a la familia, a los hijos, a la comida, a los bienes materiales, a todo lo que es material, ¿vale? Porque se me puede escapar muchísimas cosas. A todo lo material. Muy buenas a todos. Hoy tengo un tema que, después de mi viaje por Italia, después de ver a unos grandes amigos, después de más de 10 años, llegando aquí también a Sevilla, llegando al campo, metiéndome un poco en esa conciencia, ¿no? En ese estar con uno mismo, ¿no? Hay un tema que a la gente le preocupa muchísimo, ¿no? Y yo, antes de nada, quiero deciros que todo lo que voy a decir de ahora en adelante me baso solo y exclusivamente en la experiencia y en mi mentor, que me ayudó muchísimo para definitivamente darle un sentido a muchas cosas. Aunque ya desde muy pequeño sabía que el tema de la muerte era un problema que me preocupaba. No voy a entrar en detalles, pero he sufrido una infancia donde yo no me encontraba en el sitio donde me quería encontrar. Pero el mío ánima ha querido que yo siguiera adelante. De un modo u otro. He vivido la muerte muy de cerca, en segundo plano, muy directamente en mí,
y entré en un conflicto donde mi pregunta era, ¿para qué vivir, no? Pero sobre todo no es esto, porque esto puede llevar a confusiones lo que os puedo decir. Pero sobre todo el punto de tengo miedo a morir. Y eso no me dejaba evolucionar personalmente. Indagué en muchas ramas y sobre todo el que me dio el punto clave fue el Tao de Ching, perdón, que lo empecé a leer a los 14, 15 años, cosas así, parte de la metafísica, parapsicología, muchísimas cosas más, por todo lo que ya vivía, veía y sentía desde muy pequeño. Pero el tema de la muerte, viniendo de Italia, como que parece que los mensajes llegan, ¿no? Como que parece, entre comillas, ¿no? Los mensajes llegan, ¿no? Y puedo hacer oídos sordos, ¿no? Y no tener en consideración todo este tipo de cosas, ¿no? Pero me parece interesante compartir con vosotros al menos la experiencia que conmigo he llevado adelante. No quiere decir esto nada, ¿vale? Pero el tema de la muerte, sobre todo a mí lo que me ha enseñado muchísimo en estos últimos años atrás es de concebir la enfermedad. Ya vengo de atrás con la aceptación de la muerte, porque para mí la muerte no es un concepto. Dejadme deciros que para mí es un concepto egoico. Para mí el cuerpo es una parte material que está prestada para tener X experiencia. Y para mí la vida se basa en experiencia. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una experiencia, cambia su parte vibracional. Yo me acuerdo cuando falleció mi madre, tuve una experiencia hace ya más de 13 años, una experiencia brutal, ¿no? Aparte de anteriormente otro tipo de experiencia, pero una madre cuando se va, eso es un desbloqueo con la persona que te ha dado la vida. Y eso es un conflicto muy gordo. De hecho, estuve mucho tiempo autoanalizando a mí mismo de muchas cosas, aparte de otras que no voy a contar mi vida personal. Pero bueno, con lo que quiero decir, la muerte no es solo la muerte material. Normalmente cuando a mí me han dicho que se me ha clavado mucho, ¿no? Porque hacía muchos años que no sentía la palabra de es que yo tengo miedo a morir. Y para mí hoy sentir tengo miedo a morir es como que algo que es ley de vida, ¿no? Y normalmente mucha gente dice lo mismo, es ley de vida, sí, pero en la aceptación y la asimilación de la muerte, no digo de la enfermedad, porque eso es otra cosa que voy a hablar ahora mismo, ¿vale? No hablo de la enfermedad, sino el paso a desaparecer de lo material. A la gente le cuesta mucho trabajo. Y es normal. Por incluso vídeos que tengo atrás que hablan de otro tipo de cosas. No hablo del apego, pero sí hablo a lo mejor de la mente, ¿no? La mente es una materia. Y la mente nos controla. Entonces, lo que dice la mente, pues
ahí es donde vamos, ¿no? Entonces no deja de ser algo material. Si no olvidamos, no olvidar, es que tengo que dar muchas explicaciones, pero bueno, voy a lanzarlo así y sigo, ¿vale? Con mis explicaciones. El tema de la mente, hay partes donde realmente ni siquiera estamos conscientes, donde nos apegamos a muchas cosas. A los pensamientos, a la familia, a los hijos, a la comida, a los bienes materiales, a todo lo que es material, ¿vale? Porque se me puede escapar muchísimas cosas. A todo lo material. Entonces, ese desapego es lo mismo que la muerte. La muerte, el problema, no digo que todo el mundo, ¿vale? Pero bajo la mía experiencia, y que puede servir a algunos, a otros no, pero no importa, los que sirvan, bienvenidos sean. Yo cuando inicié a hacer este trabajo, ¿no? Del tema de la muerte, yo decía, ¿pero miedo a la muerte? Si tú ves muertos, ves espíritus, ¿por qué tienes miedo a la muerte? ¿Cuál es tu problema? ¿No? Empezaba un poquito a hacerme mis preguntas, ¿no? Y yo no sabía contestarme. Ya desde muy joven. No digo pequeño porque no me hice esa pregunta, pero más joven empecé a hacer esa pregunta y digo, ¿por qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo en realidad, Jesús? Yo me hacía esas preguntas. ¿De qué tienes miedo? ¿Cuál es tu problema? Me di cuenta que no tenía miedo a la muerte. Empecé una etapa donde decía esto. No, yo no tengo miedo a la muerte. Yo lo que tengo es miedo a la enfermedad. Bravo. En aquel tiempo. Ahora lo entiendo de otro modo. Pero no estaba en mal camino. Estaba andando a encontrar una solución hacia eso que me daba el miedo. El miedo paraliza, el miedo no hace evolucionar a un ser humano, hacer muchísimas cosas. Y me di cuenta que ese miedo no me hacía comprender qué pasaba, por qué tenía miedo con esto, con la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Solo morirse? Es llegar a una cierta edad que la gente ya se pone hasta fechas y todo. Que veo alrededor mío. No, porque yo ya tengo 70 años y claro, ya me queda poco. Estamos limitando nuestra vida. Que puede pasar o no pueda pasar, en eso no. Y de hecho no voy a hablar de eso. Sigo con el tema. Entonces cuando empecé a hacerme todo este tipo de preguntas, digo, ¿tú tienes miedo de la enfermedad? Porque es un tránsito. Tenemos miedo de lo que no conocemos o no sabemos qué pueda suceder. Y entiendo a las personas que no tienen ninguna creencia, ni hayan visto, ni ven, o no tienen ninguna experiencia, digamos, a nivel paranormal o X, y que su vida a nivel espiritual esté vacía. Y es muy lógico que esa persona tenga miedo, porque no cree en nada. Pero ya no se trata de creer, porque dice, bueno, sí, claro, yo creo en Dios y sé que voy a ir al paraíso cuando muera. Tal. Pero da igual, igualmente, si crees en eso, bien. Si crees en otra cosa, bien. Pero cuando tú ves la muerte, como es en este caso, y vives desde muy pequeño viendo cosas
que no están en este plano, que están en otro plano, el miedo a la muerte no la tienes, tienes el miedo a la enfermedad. Y este fue el punto que me hizo a mí hacer en mi mente. Este punto me hizo ¡pah! Y dije, ok, tengo un arma, tengo una llave. No tengo la solución. No quiere decir que yo no pueda tener problemas antes de la muerte y no poder aceptar el dolor, ¿no? El sufrimiento, la transmutación de lo que conlleva una enfermedad. A mí me enseñaron, esta persona, me enseñó que la enfermedad es una comunicación del alma hacia nosotros para que sigamos el camino que tenemos que seguir para la siguiente vida. Hay gente que pueden decir, no, porque la reencarnación no existe o no, no importa. Yo te puedo asegurar que ya están estudiando desde hace ya muchísimo tiempo científicos para demostrar que la reencarnación existe. Y lo van a demostrar. No estoy mucho por la ciencia. La ciencia que nos muestran a nosotros, no la ciencia de personas que se hacen preguntas, ¿no? Y que indagan y que investigan por sí mismos, sin patrones. Como muchos de todos los trabajos que hay, y no voy a decir trabajos, pero hoy en día todos son protocolos. El protocolo. Y voy a tomar el tema del protocolo, porque fíjate qué bonito que tuve la oportunidad de tener al lado mía en Italia a un médico, que había una familia enfrente que le discutía de que los médicos se basaban en la matemática, ¿no? Todo muy cuadriculado, porque no sé qué, porque no sé cuánto, Y este médico me dejó un poco loco, porque me dijo, dijo, no es matemática, es física. Yo no puedo ver a un enfermo como una persona, un número. Tengo que ver a esa persona físicamente qué le sucede, psicológicamente qué le sucede, y de ahí yo puedo interpretar X patrones o X cosas que le están sucediendo y a lo mejor darle una medicina. Y las otras personas le decían, no, eso no puede ser, porque tú, claro, es que si tú inyectas una inyección y tienes 2 miligramos, tienes que echar 2 miligramos y no tienes que echar 3 porque tú ves que esa persona tal. Y decía, sí, pero no. Y esto diréis ustedes, ¿y qué tiene que ver, ¿no?, con la muerte? Pues tiene que ver muchísimo. Porque sin médicos como ese tipo de personas, que no solamente tienen un concepto de protocolo. Tengo amigos que trabajan en el sector de sanidad. No son todos iguales. Quito paréntesis y sigo. ¿Por qué tiene relación todo esto que estoy comentando? Muy sencillo. Pues mira, la enfermedad, y me voy muy atrás, cuando uno nace, muere para renacer. Entonces nosotros nacemos, entramos en el vientre de nuestra madre, crecemos, nos reproducimos a nivel energético, de células, todo, ¿no? Todo como una reproducción, ¿no? Como cuando uno trabaja el barro, ¿no? Cómo lo modela, dónde los quiere llevar para terminar una figura. Pero luego tiene que pasar por
el embudo, el nacimiento. Quiere decir que de una parte donde te sientes en el limbo, donde te sientes acogido, mimado, en un estado de plenitud, tienes que pasar por una estrechez donde tienes que dejarte abandonar, tienes que morir. Y dirás, no, morir no es eso. Sí es morir. Porque no solamente morir es me meten en una caja y ya está. No, eso no es solamente morir. Cuando tú estás en una situación como la que estamos hablando, ¿no? Donde te encuentras bien, pero tienes la necesidad de abandonar ese mundo y meterte en una complicación donde no sabes y tienes miedo de no saber qué está al otro lado, que es lo mismo que la muerte. El renacimiento para mí es como la muerte. Es un ir hacia un sitio donde no sabes qué va a pasar después. Ya desde pequeño sabemos que tenemos que abandonarnos, inconscientemente, por supuesto. Pero lo mejor es que ese bebé está muy conectado con la parte espiritual. Y no piensa, actúa. Entonces, si el bebé llega el momento de que por ahí tiene que tirar, no hay más salida que tirar por ahí porque es el momento. Y la madre le está empujando para que salga por ahí. Y se encuentra con el renacimiento. El renacimiento es todo nuevo, todo distinto. Todo es espectacular, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo, bueno, aprendí, estudié, no una carrera, para tener conocimiento no es necesario hacer una carrera, simplemente tener la cosa, la inquietud de ponerse a investigar sobre algo. Y al fin y al cabo, todo ese tipo de conocimiento, cuando lo llevas a la práctica, te da una experiencia. Y yo me di cuenta que con lo que he podido leer, con lo que me han podido decir algunos maestros o algunos mentores, todo congeniaba perfectamente. Congeniaba en el sentido de que había una razón en el camino en el que estaba llevándolo, ¿no? Y me ayudó a entender que dentro de nosotros, inclusive, cada segundo está naciendo, renaciendo, muriendo, naciendo, muriendo, renaciendo, y está todo, todas nuestras células, cuando entra, por ejemplo, alguna bacteria, algo, el cuerpo inicia a combatir eso. Es una lucha, es un conflicto interno. Pero el organismo no se pone a pensar, no, porque tengo miedo, no le voy a atacar, porque claro, si le ataco a esta bacteria, pues que está haciendo daño al organismo, no, actúan naturalmente. Y si tienen que morir, van a morir por la protección de nuestro cuerpo. Es verdad que a veces nuestro organismo no tiene la defensa suficiente o no tiene la herramienta suficiente como para combatir todo eso. Y ahora llegamos a la otra parte. El alma, nosotros estamos conectados entre
muchos patrones, nuestro niño pequeñito, porque vivimos a nivel energético, inclusive con nuestra madre, en el vientre de nuestra madre, tenemos los genes también de nuestro padre, 50-50%, y todo lo que pasó la madre en el parto o posterior a lo que los 9 meses, tal, todo lo que sufrió ella de estrés, de pensamientos, de enfados, todo eso queda programado dentro de nosotros. Entonces, el camino que conlleva, digamos, a que nosotros en la vida hagamos lo que tengamos que hacer, pero no lo que queremos hacer, sino lo que ya veníamos disponibles a hacer aquí. No mandamos, pero sí recibimos mensajes. Uno de los mensajes son las enfermedades. A mí me enseñaron, y lo he vivido dentro de mí, que cada enfermedad es una enseñanza. Es una resurrección hacia alguna cosa que no has ido bien encaminado. La única manera de que el alma se comunique con nosotros es a través del cuerpo, que el cuerpo es adimánico, es materia, se destruye. El alma no se destruye, la energía no se destruye. Se puede cambiar, pero no se destruye. Y ahí fue el clic donde dije, lo que tengo que hacer es entender por qué me enfermo. Y de ahí no me voy a meter mucho en tema porque hay personas que están bastante, tengo gente conocida, que estudian en la psicosomática, que este mentor me enseñó varias cosas sobre la psicosomática. Pero cuando uno entra en una enfermedad, hay a veces que no entiende bien la parte psicosomática que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Pero ¿por qué es a nivel psicosomático? ¿Por qué decimos mente? Sí, es la mente, pero ha entrado primero, ha entrado la mente, haciendo un problema que luego se transmite en nuestro cuerpo a nivel energético. Ese es el último mensaje que el alma nos comunica para cambiar. Y el ser humano no está dispuesto a cambiar, no está dispuesto a transmutar, no está dispuesto a abandonarse, no está dispuesto a morir. ¿Me entendéis lo que quiero decir con morir? Entonces, cada cosa que os pase de enfermedad es porque ya ha habido señales anteriormente que no hemos querido escuchar. Porque como digo en otros vídeos, no tenemos oídos para escuchar ni ojos para ver. No queremos entender nada. Y sé que habrá gente que diga, no, pero claro, pero esto tal, hombre, una enfermedad es física, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Ponerlos a estudiar. Porque ya hay muchos profesionales que te pueden demostrar lo contrario. Yo no soy un profesional de la parte psicosomática, ¿vale? Pero he vivido dentro de mí que la parte psicosomática, mente sana, incorpore sano. Y no falla. Entonces, aquellas personas que tengan miedo a la muerte, primero, si no afrontáis o no podéis afrontar el tema de la muerte, del desapego, ¿no?, de todo esto, haré muchos más vídeos. Puede ser que tocaré en un momento dado el tema del desapego, ¿no?, de todo. Y que no es abandonar,
el hijo, la madre, la novia, el padre, las amistades. No, no se trata de abandonarlo, sino entrar en una octava alta de comprensión a nivel sensitivo, a nivel, vamos a lo básico, a nivel sentimental. Porque tengo también otro amigo mío que me dijo una vez, y hace tiempo atrás, que ahora ya, esto creo que ya lo ha más que pulido, me decía, es que si yo trabajo todo sobre el tema de los sentimientos, la gente dice que soy frío. Y yo le dije, no eres frío, simplemente que no tienes los sentimientos como nos lo enseñaron. Algo, o sea, por encima de lo normal, ¿no? Está bien sentir, pero sentir y hacerte mal, ese es el problema. Si uno siente y cambia tu vibración, hay algo que no está andando bien. Porque si realmente nos amamos a nosotros mismos, no podemos hacernos daño a nosotros mismos con esas cosas. Tenemos que dejarnos morir, abandonarnos y dejar que esas cosas sucedan, porque vienen a decirnos algún mensaje. La muerte no es más que un tránsito material. Sí, abandonamos todo. Para algunos puede ser duro, para otros un paso, para otros el miedo es la enfermedad. Pero como leí en el Tao de Kim, nunca afrontarás una enfermedad hasta que no aceptes la propia enfermedad. Y de verdad, cuando te abres las manos, abres simbólicamente, ¿no? Pero sientes vibracionalmente que venga lo que tenga que venir, lo vas a aceptar tal y como viene, entrando en la profundidad del dolor, entrando en la profundidad del amor, a entender qué hay que cambiar, qué hay que transmutar. Una vez que entiendas todo eso, no será más fácil. Pero como digo, con otro tipo de vídeos, ¿no? No es que sea todo más fácil y ya lo he entendido, ya sé cómo va, qué tengo que hacer, ya me olvido. No, no es así. Hay que saber que estamos aquí para esas experiencias en la vida, buenas, malas, jodidísimas, muy, muy, muy jodidas, y saber que todo eso es un cambio. Cuando uno empieza, o por lo menos, no digo a vosotros, pero yo os expreso lo que he vivido en mí, ¿vale? Yo expreso todo esto es porque lo he vivido en mí. Cuando uno empieza a aceptar que lo que te viene es porque te va a venir para... cuando es una muerte en el sentido de que es algo muy trágico y lo acepta y deja que pase el tiempo como tiene que pasar, aceptando todo lo que te está sucediendo, es que es maravilloso, porque aparecen las cosas. Y cuando uno más se empiece a entrenar sobre eso, más rápido sucede todo. Y esto es lo que yo os quiero transmitir. La muerte es un tránsito. La muerte existe cada día dentro de nosotros. Las enfermedades nos enseñan los cambios en nosotros para mejorar personalmente y coger el camino que realmente es para nosotros, sin utilizar la mente. Estas son mis experiencias para vosotros.
como yo las he vivido, como me han enseñado. Porque si hay alguna, ojalá hubiese yo tenido cuando pequeño todo este tipo de cosas. Todo este tipo de palabras que algunas pueden coincidir conmigo o no, o la puedes pensar distinto, no importa. Yo abro los brazos a todo el mundo. Yo abro los brazos a todo el mundo. Porque entiendo de que no esto es para todo el mundo. Es difícil de comprender. O no, a lo mejor estás tú que estás entendiendo lo que te estoy diciendo y te está ayudando. Ya está. Eso es lo que yo me siento tranquilo. Es más, si no le ayuda a nadie, no hay ningún problema. Espero que paséis muy buenas noches. Dale like si te gusta. Suscríbete al canal, que ya veo que hay muchísima más gente. Y hay por ahí varios proyectos que poco a poco irán saliendo, varias charlas, muchísimas cosas interesantes, o espero que sea de tu interés. Y nada, hasta la próxima.